Vamos a comenzar con un recorrido por las principales funcionalidades de Power Forecast. Aquí podemos ver Power Forecast en acción como un complemento en Excel. Recuerda que la plataforma se basa en un modelo de datos que opera sobre SQL Server o Azure SQL Database, centralizando toda la información. Los usuarios interactúan con los datos directamente desde Excel, una interfaz ya familiar para ellos. Como pueden ver, esta es una hoja de Excel tradicional, pero con una diferencia clave: en la barra de herramientas se han agregado funcionalidades exclusivas de Power Forecast. En la pestaña de Administración, podemos realizar todas las tareas administrativas de la plataforma. Ahora, vamos a repasarlas una por una. Lo primero que haremos es dirigirnos al botón Consola. Aquí es donde podemos crear y gestionar los diferentes modelos de forecasting o presupuestación. Para este ejemplo, seleccionamos el selector de modelos, donde ya tenemos dos modelos creados, uno llamado Ventas y otro ER-TechBI, que hace referencia a estados de resultados TechBI. Sin embargo, también tenemos la opción de crear nuevos modelos. Aunque existe un modelo por default, en este caso nos centraremos en el modelo de Ventas y ER-TechBI. Al seleccionar este modelo, notamos algo interesante: podemos definir si el modelo permite o no la proyección de valores negativos. Dentro del modelo de ventas, lo primero que debemos hacer es definir los conceptos que queremos proyectar o presupuestar. Es fundamental asegurarnos de que estos conceptos sean relevantes para los objetivos del modelo. Para definir la significancia de cada concepto, debemos hacerlo manualmente. Por ejemplo, en nuestro modelo de ventas hipotético, asignamos un código de concepto específico, en este caso, el código de SKU. El nombre del concepto será la descripción del SKU, y para cada atributo, lo relacionaremos con categoría, subcategoría, clase, estilo y color. De esta manera, tenemos nuestros ítems listos para proyectar o presupuestar. Power Forecast nos ofrece la flexibilidad de aperturar estas proyecciones según distintos criterios. Por ejemplo, en la pestaña DAP, podemos decidir que los conceptos se proyecten por país, sucursales y canal. Esto nos permite analizar los datos desde diferentes dimensiones. También podemos definir unidades de conversión. En este caso, no realizaremos cambios, pero podríamos especificar la unidad base para visualizar los datos del modelo y las unidades a las que deseamos convertir, como litros o kilogramos. Además, podemos asignar precios para estas unidades, ya sea por unidad de conversión o por unidad simple. Ahora, pasemos al modelo de estado de resultado. En este modelo, utilizamos un enfoque más simple: el código del concepto corresponde al código de cuenta contable, y el nombre es la descripción de la cuenta. No hemos añadido atributos adicionales ni aperturas para mantener la demo simple, pero en una implementación real, podríamos incluir diferentes niveles de la cuenta o aperturas por centros de costos, áreas u otros atributos relevantes. Una vez definidos los modelos, el siguiente paso es establecer las unidades de pronóstico. Para ello, vamos al botón Unidades de pronóstico y Perfiles de pronóstico. Aquí, para cada modelo, ya tenemos algunas unidades creadas. Por ejemplo, al seleccionar Ventas locales, que pertenece al modelo de ventas, definimos que pronosticará conceptos relacionados con el país argentino, sucursales 1, 2 y 3, y canales 1, 2 y 3. En cambio, Ventas al exterior pronosticará información para Brasil, Chile, Estados Unidos, sucursal 1 y los canales 1, 2 y 3. Por último, Control de gestión, que forma parte del modelo de estado de resultado, se configura de manera similar. Una vez que hemos definido las unidades de pronóstico, pasamos a configurar los perfiles de acceso. En esta sección, para cada usuario, especificamos qué unidades de pronóstico puede visualizar y qué tareas puede realizar en ellas. Por ejemplo, en mi caso, tengo permisos para visualizar, cerrar, guardar y generar un nuevo forecast. En algunos casos, es necesario definir un ciclo de aprobación, lo que significa que ciertos usuarios pueden crear y guardar un forecast, mientras que otros solo pueden visualizarlo y cerrarlo, lo que equivale a aprobarlo. Ahora que tenemos los modelos, las unidades de pronóstico y los perfiles de acceso configurados, vamos a repasar las funcionalidades relacionadas con los conceptos. Para ello, ingresamos al botón Conceptos y exploramos las opciones disponibles. Primero, listamos los conceptos que podemos planificar,
junto con los atributos asociados a cada uno. Power Forecast nos permite realizar diversas operaciones sobre estos conceptos. Una de ellas es agregar un concepto on the fly. Para hacerlo, seleccionamos un concepto existente, por ejemplo, el concepto 1, y hacemos clic en la opción Agregar concepto on the fly. Esta función nos permite crear un concepto que aún no existe, pero que hereda todos los atributos del concepto 1. Esto es útil cuando necesitamos dar de alta un SKU o concepto que pertenece a la misma categoría, familia o subcategoría que el concepto 1. La herramienta asigna un prefijo of a estos conceptos, indicando que son on the fly o ficticios. Una vez completada la información del concepto, debemos definir en qué unidad de pronóstico queremos visualizarlo y desde qué punto comenzará a proyectarse. Si este concepto, on the fly, ya existe en los sistemas transaccionales y ha comenzado a integrarse en Power Forecast, es posible que ya cuente con historial de datos. En este caso, podemos convertir el concepto on the fly en un concepto existente, lo que significa que asociamos la proyección de un concepto ficticio pasado con un concepto real que ya existe. Además, Power Forecast nos permite convertir un concepto existente en on the fly. Esto es útil cuando tenemos conceptos que queremos proyectar desde el sistema transaccional, pero que no tienen historial asociado. Sin historial, no podemos proyectarlos en ninguna unidad de pronóstico. Con esta opción, podemos convertirlos en conceptos existentes, lo que nos permite comenzar a proyectarlos en la unidad de pronóstico que seleccionemos. Por supuesto, si damos de alta un concepto on the fly, también tenemos la opción de editarlo o borrarlo, siempre y cuando no haya sido utilizado en ningún forecast. El botón Resetear pantalla es una función sencilla pero útil que nos permite limpiar toda la información de la pantalla para comenzar desde cero. Otra función importante es la definición de valores objetivos para cada unidad de pronóstico. Los objetivos se establecen a partir de un forecast terminado y pueden ser modificados o redefinidos en cualquier momento. Por ejemplo, me ubicaré en enero de 2023, que es el periodo desde el cual comenzaremos a proyectar. Selecciono el modelo de ventas y lo acepto. Ahora, estamos viendo un ejemplo de cómo, para diferentes unidades de pronóstico, como ventas locales y ventas al exterior, podemos definir los valores globales objetivos para los próximos 19 meses. Además, podemos especificar si estos valores corresponden a la unidad base de proyección o si son valores monetizados, es decir, expresados en moneda. Estos objetivos se pueden ajustar en cualquier momento del proceso de forecast, asegurando que siempre trabajamos con la información más actualizada y relevante. En las grabaciones anteriores, mencionamos los drivers, que son curvas de valores utilizadas para realizar cálculos mensuales dentro de nuestras proyecciones o para ajustar las proyecciones según los valores de estos drivers. Por ejemplo, en este caso, hemos configurado 3 drivers diferentes. El primero es para los días hábiles en Argentina, donde hemos definido que en cada uno de los próximos 19 meses habrá 20 días hábiles. El segundo driver se llama INDEC y se utiliza para incrementos y decrementos. Este driver permite aplicar un factor porcentual, entre 0 y 1, al valor pronosticado de cada mes. Por ejemplo, si tenemos un algoritmo de pronóstico y multiplicamos el resultado de ese algoritmo por este driver, en enero de 2023, el valor pronosticado se ajustaría al 80% de lo calculado por el algoritmo. Este tipo de drivers también se puede utilizar para simular la capacidad de producción o capacidad de planta, limitando la proyección según la capacidad operativa. El tercer driver hace referencia al IPC de Argentina, donde estamos ingresando la inflación acumulada para los próximos 19 meses. Para agregar un nuevo drivers, simplemente hacemos clic en el botón Agregar drivers. El usuario puede asignarle el nombre que desee y seleccionar la fecha de inicio del forecast en la que comenzará a aplicarse. Luego, debe elegir el tipo de drivers, que puede ser global o local. Un driver global impacta todas las unidades de pronóstico, por ejemplo, un tipo de cambio respecto al dólar que afectaría a todas las unidades por igual. En cambio, un driver local se aplica solo a una unidad de pronóstico específica. Por ejemplo, podríamos haber definido que el IPC solo afectara a ventas locales. Si seleccionamos un driver de tipo local, debemos especificar a cuál unidad de pronóstico se aplicará. Una vez configurado el driver, tenemos la opción de cerrarlo o resetear la pantalla. Aunque resetear la pantalla no es necesario en todos los casos, es una opción disponible para limpiar la configuración actual.
Ahora vamos a hacer un repaso sobre la funcionalidad de la pestaña Forecast. Lo primero que debe hacer un usuario al trabajar con Power Forecast por primera vez, si ya tiene sus licencias y unidades de pronóstico asignadas, es dirigirse al botón Algoritmo y fórmulas. Aquí seleccionará la unidad de pronóstico en la que va a trabajar, por ejemplo, ventas locales. Luego, elige el periodo en el que comenzará a trabajar en el forecast por primera vez, asignándolo a la versión 1, y hace clic en Aceptar. Esto permite al usuario definir cómo se proyectará cada uno de los conceptos dentro de su unidad de pronóstico. Por ejemplo, aquí podemos ver unos 2.473 conceptos en la apertura, dentro de ventas locales. Recordemos que estos conceptos pueden desglosarse por país, como Argentina, sucursales 1, 2 y 3, y por canales. Esto significa que estamos viendo los conceptos dentro de esa apertura, y por cada uno de ellos, el usuario puede elegir un algoritmo de proyección entre todos los disponibles en Power Forecast. En este caso, la mayoría de los conceptos están asignados con un solo algoritmo, tendencia ajustada por 24 meses y un índice de estacionalidad. Esto significa que se está tomando en cuenta el índice de estacionalidad de los últimos 24 meses para ajustar la tendencia que proporciona este algoritmo de tendencia lineal. Este proceso es fundamental, ya que permite al usuario ajustar las proyecciones de manera precisa, basándose en datos históricos y estacionales, asegurando que los forecasts sean lo más exactos posible. El sistema ofrece una variedad de algoritmos que se pueden aplicar según las necesidades específicas de cada concepto, brindando flexibilidad y precisión en la planificación. Además de los algoritmos de pronóstico, Power Forecast permite asignar fórmulas de proyección personalizadas. Por ejemplo, si nos centramos en el concepto 1, que corresponde al SKU1, podemos observar una fórmula que incluye el símbolo numeral multiplicado por int-dec. Como vimos anteriormente, al definir los drivers, int-dec es un driver de incremento y decremento con valores asignados para los próximos 19 meses. Power Forecast ofrece funciones propias adicionales, manteniendo la familiaridad del formato de fórmulas de Excel, pero añadiendo capacidades únicas. Por ejemplo, el símbolo numeral representa el resultado que devolvería el algoritmo seleccionado. En este caso, la fórmula indica que el resultado del algoritmo debe multiplicarse por el valor que tenga el driver int-dec en ese mes específico. Otra función avanzada de Power Forecast P, donde en este caso, utilizamos la función HWS Hot Winters Exponential Smooth. Aquí, estamos aprovechando un algoritmo de pronóstico avanzado que se ejecuta a través de SQL Server Machine Learning Services. Esta es una de las muchas funcionalidades avanzadas de proyección que ofrece Power Forecast. Power Forecast permite el uso de diversos algoritmos avanzados a través de Machine Learning Services, e incluso ofrece la posibilidad de escribir código propio para implementar algoritmos personalizados. Además, si se prefiere, es posible realizar todas las proyecciones de forma manual, sin utilizar algoritmos ni fórmulas. Una vez definidos los algoritmos y fórmulas, o configurada la herramienta según las necesidades del usuario, es posible establecer umbrales de tolerancia al desvío. En el ejemplo que estamos viendo, el umbral 1 está configurado en 20% y el umbral 2 en 50%. Esto significa que el desvío tolerable es hasta un 20%. Si aplicamos una semaforización, tendríamos un indicador amarillo entre el 20% y el 50%, y si el desvío supera el 50%, el indicador sería rojo. Por último, en la columna final, el usuario puede asociar un driver de ajuste de precio a cada uno de los conceptos. Esta funcionalidad es especialmente útil cuando se proyecta en unidades y luego se desea ver la proyección en términos monetarios. Aquí, es necesario ajustar el último precio real para obtener una proyección monetaria más precisa. Una vez que se han definido los drivers objetivos, asignado las unidades de pronóstico, y configurado los algoritmos y fórmulas, el usuario está listo para comenzar a trabajar. En este punto, todo está preparado para avanzar en el proceso. Como parte de la demostración, ya hemos configurado los algoritmos y fórmulas para ventas locales y ventas al exterior. Ahora, vamos a repasar la configuración de control de gestión, que presenta algunas particularidades. En la sección de control de gestión, tenemos las cuentas contables, y para cada una de ellas, se han definido, en algunos casos, fórmulas y en otros, algoritmos. Sin embargo, hay una particularidad en las secciones de ventas locales y ventas al exterior, donde en la columna de fórmulas se observa la palabra proceso.
Esta indicación le dice a Power Forecast que los datos que se deben proyectar para estos dos conceptos serán calculados y provienen de otro modelo. Este es el famoso proceso de transferencia que mencionamos en uno de los vídeos anteriores, donde explicamos las fases de implementación y uso. A través de lenguajes SQL, se puede definir cómo los datos pueden transferirse de un modelo a otro o de una unidad de pronóstico a otra al momento del cierre. Por otro lado, cada uno de los otros conceptos realiza un cálculo recurrente. Por ejemplo, en el caso del costo de ventas de productos terminados, este se calcula como ingresos por ventas al exterior multiplicados por una fórmula específica. Además, Power Forecast permite que estas fórmulas permanezcan activas dentro de la planilla de pronóstico, otorgando al usuario la capacidad de modificar un valor y ver cómo la fórmula actualiza de forma inmediata los resultados. Ahora, vamos a resetear la pantalla y pasar a la generación de un forecast utilizando estos algoritmos y fórmulas. Para ello, nos dirigimos al botón Versiones, donde podemos listar todas las fórmulas definidas para cada una de las unidades de pronóstico, verificar si tenemos drivers definidos y ver cuántos forecasts ya han sido generados, cuántas versiones existen y en qué estado se encuentran. En este ejemplo, podemos observar que para enero de 2023, todas las unidades de pronóstico tienen fórmulas definidas en la versión 1, y además, tenemos drivers definidos para la unidad de pronóstico 2. En este caso, la unidad de pronóstico es ventas locales, pero aún no tenemos un forecast generado. Así que, lo que haremos será crear uno nuevo. Para ello, seleccionamos la opción Nuevo, elegimos Ventas locales, luego seleccionamos Enero de 2023, versión 1, y hacemos clic en Aceptar. En este punto, la herramienta nos pregunta si queremos generar el forecast de manera automática para los próximos 19 meses. Por defecto, todos los meses están seleccionados. Sin embargo, si desmarcamos algunos de ellos, lo que hará la herramienta es, en caso de que ya hayamos generado un forecast anterior, por ejemplo, para diciembre de 2022, simplemente copiará los valores proyectados para esos meses específicos. Básicamente, tomará una foto de esos valores y los repetirá en los periodos seleccionados, mientras que el resto se calculará automáticamente en función de los algoritmos o fórmulas que tengamos definidos. Como en este caso no tenemos ningún forecast previo, vamos a optar por que la herramienta realice el cálculo de manera automática. Hacemos clic en Aceptar y en este momento la herramienta comienza a proyectar todos los valores basados en los datos históricos. En este caso, estamos hablando de un volumen de más de 2000 conceptos. Una vez que la herramienta presenta los resultados, la interfaz de visualización es siempre la misma, lo que varía son los conceptos que se están proyectando y sus respectivas aperturas. En este ejemplo, cada SKU tiene como aperturas el país de venta, la sucursal y el canal. Para ventas locales, el país es Argentina, y las sucursales pueden ser 1, 2 y 3, al igual que los canales. Aquí podemos ver cada uno de los conceptos proyectados, y en esta columna se muestra el precio correspondiente al último mes para cada uno de estos conceptos. Este valor es opcional, no siempre es necesario tenerlo. En las columnas siguientes, hasta esta sección, se presentan los valores reales de ventas para cada uno de estos conceptos. Tenemos una ventana de 25 meses, donde el último mes corresponde a diciembre de 2022. A continuación, se presenta una columna con el último pronóstico realizado para el último mes real, que en este caso está en 0, ya que no habíamos hecho ningún pronóstico previo. Esta columna nos permite visualizar el promedio de los valores reales de los últimos 3 meses. Este promedio se puede modificar accediendo al botón Promedio y eligiendo 6 meses, 12 meses o cualquier otro intervalo que prefiramos. A partir de aquí, puedo empezar a observar los valores objetivos para cada uno de los 19 meses futuros en esta unidad de pronóstico. También puedo ver la suma total en unidades para cada uno de los meses. Dado que habíamos definido los días hábiles, también es posible visualizar la venta diaria en unidades según estas proyecciones. La herramienta muestra de forma automática el índice de estacionalidad encontrado para esta unidad de pronóstico, que básicamente revisa los datos históricos y calcula los índices de estacionalidad para cada mes. En esta sección, lo que estamos viendo son las proyecciones de los conceptos para cada uno de los próximos 19 meses. Al final de las columnas, podemos observar un indicador denominado BC, que trata de identificar cuáles son los productos que acumulan el 50% de las ventas, luego el 80%, finalmente, el último 20%. Por ejemplo,
si solo consideramos los productos que acumulan el 50% de las ventas, estamos hablando de que, de los 2.000 productos, solo 64 acumulan el 50% de las ventas. Estos son los productos a los que el pronosticador debería prestar más atención. También contamos con un indicador de frecuencia, que representa la clasificación de los conceptos según la frecuencia de venta o la cantidad de apariciones en las ventas durante los últimos 12 meses. Este indicador muestra qué tan frecuentemente se venden esos productos. Una vez generada la proyección, el pronosticador puede visualizar el comportamiento de la unidad de negocio de forma gráfica. Por ejemplo, se puede seleccionar a nivel país, en este caso, Argentina, hacer clic en el botón Graficar y ver cómo era el comportamiento en los últimos 25 meses y cómo se proyecta para los próximos 19 meses. Este análisis también se puede realizar a cualquier nivel, como a nivel de un SKU. Por ejemplo, si nos posicionamos en el SKU1 y hacemos clic en Graficar, la herramienta mostrará toda la información filtrada para ese SKU específico, permitiéndonos ver el comportamiento de manera detallada. También podemos realizar el mismo análisis a nivel de un cubo de datos y hacer clic en Graficar para obtener una visión más amplia. Ahora, vamos a concentrarnos en la planilla de pronósticos. Al volver al tab Forecast, es interesante notar que esta planilla mantiene el mismo formato independientemente de la naturaleza de los conceptos que se están planificando o proyectando. Ya sea que estemos trabajando con ventas locales o con otro tipo de unidades de pronóstico, la estructura de la planilla siempre será la misma. La herramienta permite proyectar de forma mensual hasta 19 meses hacia adelante. En cuanto a la visualización y el formato, podemos ajustar la forma en que se muestran los datos. Por ejemplo, podemos cambiar el orden de las columnas o incluso ocultar algunas, como las columnas asociadas a los conceptos, para enfocarnos en datos más relevantes, como el código de concepto y la descripción. Esto puede ayudar a tener un espacio más amplio y facilitar la visualización de las proyecciones. Finalmente, vamos a mostrar algunas funcionalidades adicionales que se pueden realizar sobre el forecast. Aunque todos estos valores se calculan de forma automática, la herramienta también permite el tracking manual de valores. Esto es útil para realizar ajustes y modificaciones manuales en caso de que sea necesario. El usuario puede realizar modificaciones manuales en los valores del pronóstico. Por ejemplo, si cambiamos un valor a 2000, veremos que este valor se marca automáticamente en amarillo, indicando que el Data Tracking está activado. Esta funcionalidad se puede desactivar si es necesario, pero en general permite realizar un seguimiento de los valores dentro del pronóstico o presupuesto que fueron modificados manualmente. Otra funcionalidad interesante es el ajuste, top-down o wall-seek. Esta opción permite intentar alcanzar un valor objetivo para un conjunto de conceptos. Por ejemplo, si nos posicionamos en la categoría Audio y observamos que el pronóstico total para esa categoría es de 10.016 unidades, podemos definir un objetivo de 15.000 unidades. Al hacer clic en wall-seek, la herramienta ajustará automáticamente todos los valores dentro de la categoría Audio para alcanzar ese objetivo de 15.000 unidades. De manera similar, este ajuste también se puede aplicar a nivel global. Si, por ejemplo, el total pronosticado es de 90.000 unidades y queremos ajustarlo a 100.000 unidades, simplemente ingresamos el nuevo objetivo y la herramienta ajustará automáticamente todos los valores para alcanzar las 100.000 unidades. Es importante destacar que esta funcionalidad no modifica los valores que fueron cargados manualmente, ya que estos valores pueden representar compromisos o criterios específicos del usuario. Así, el ajuste automático no altera los datos que han sido introducidos manualmente, asegurando que se mantenga la integridad de esos valores comprometidos. Finalmente, la herramienta ofrece la capacidad de revertir los datos modificados manualmente a su estado original. Para esto, se puede utilizar la opción de Forecast Celda. Si un valor fue cambiado manualmente y se desea revertirlo a la proyección original, simplemente hacemos clic en el botón Forecast Celda, en la celda modificada. La herramienta aplicará nuevamente los modelos de pronóstico, algoritmos y fórmulas para restaurar el valor a su estado calculado automáticamente. Esta funcionalidad también permite realizar ajustes en múltiples valores simultáneamente. Por ejemplo, podemos seleccionar 3 valores, hacer clic en Forecast Celda, y la herramienta revertirá automáticamente los cálculos para esos valores a su estado original. Además, es posible convertir unidades. Actualmente, estamos viendo todo en unidades, pero mencionamos que tenemos el precio promedio del último mes y un driver de precio o ajuste de precio asociado,
como el IPC proyectado. En este caso, vamos a instruir a la herramienta para que convierta todo a moneda. Lo que hace la herramienta es realizar una reconversión de todas las unidades, llevándolas a moneda, utilizando el precio del último mes ajustado por el driver, que en este caso es el IPC. Si quisiéramos visualizar esto en forma gráfica, nos posicionamos en Argentina, hacemos clic en Graficar y podemos observar cómo la curva cambia. Esto se debe a que el precio está ajustado por un driver que representa la inflación, la cual, en este caso, está en aumento, lo que se refleja en la forma de la curva. Podemos realizar ajustes en este nivel también. Por ejemplo, si el valor total estimado es de 3.414.022, podríamos decidir que necesitamos llegar a 3.500.000. Realizamos el ajuste, la herramienta recalcula todo a nivel de moneda, y luego podemos revertir la vista a unidades. De esta forma, obtenemos las unidades necesarias para alcanzar el valor objetivo en términos monetarios. Finalmente, procedemos a guardar los cambios. Al hacer clic en Guardar, observaremos que este forecast, que está en versión 1, se encuentra en estado nuevo. Vamos a confirmar el guardado. Una vez que finaliza el guardado de los datos, es decir, cuando los datos se han transferido exitosamente al modelo de datos, podemos optar por resetear todo y continuar trabajando en otra hoja de Excel o en cualquier otra tarea en la que estuviéramos ocupados. Ahora, algo interesante es que si nos dirigimos al botón Versiones, podremos ver en la sección de pronósticos generados que ya tenemos un forecast generado para la unidad de pronóstico de ventas locales correspondiente al periodo o rolling de enero de 2023. Este forecast se encuentra en la versión 1 y en estado abierto. A continuación, mostraremos cómo se crea una nueva versión. Para hacerlo, iremos al botón Nueva versión, seleccionaremos ventas locales, buscaremos el forecast de enero de 2023 y le indicaremos que pase de la versión 1 a la versión 2, lo que constituye un versionado completo. Al hacerlo, la herramienta nos confirmará que la versión se ha creado con éxito. Ahora, al regresar a la sección de Versiones, podemos observar que a nivel de pronósticos generados tenemos dos versiones para ventas locales en enero de 2023, una en versión 1 y otra en versión 2, ambas en estado abierto. Es importante destacar que tanto a nivel de fórmulas como de drivers, también tenemos versiones 1 y 2 para ventas locales. Esto ocurre porque al versionar, básicamente todo el escenario se versiona, permitiendo modificar cualquier elemento, ya sea un driver, fórmula, o algoritmo en la segunda versión, lo que facilita la creación de un escenario alternativo sin afectar la versión anterior. Ahora, procederemos a abrir nuevamente ventas locales en versión 1. Todo está tal como lo habíamos dejado, y vamos a ejecutar el proceso de cierre. Supongamos que un usuario con permisos de visualización o con autorización para cerrar un forecast decide probar o efectivamente cerrar la versión que está visualizando. Para ello, hará clic en el botón Cerrar. Como hemos mencionado anteriormente, tenemos definido un proceso de transferencia que siempre se ejecuta al momento de cerrar. Este proceso es de configuración libre, lo que significa que los usuarios o técnicos que trabajan en la sección de backend de Power Forecast pueden definir cómo deben viajar los datos de un modelo a otro. En este caso, los datos viajarán al modelo de estado de resultado en forma monetizada, específicamente a la cuenta de ingresos por ventas locales. En el caso de la unidad de pronóstico de ventas al exterior, los datos viajarán a ventas al exterior. Sin embargo, también podríamos configurar que la información viaje, por ejemplo, a un modelo de compras. Mientras la información se transfiere, podría pasar por las tablas de stock o por las tablas que contienen los plazos de entrega de los proveedores, automatizando de esta manera el plan o la proyección de compras. Aceptaremos y cerraremos esta versión. Una vez ejecutado el proceso de transferencia, para corroborarlo, volveremos a la sección de Versiones. Ahora podemos ver que en pronósticos generados, tenemos Control de gestión, para enero de 2023 en versión 1 y en estado abierto. Esto se debe a que los datos de la versión cerrada de ventas locales se han transferido al modelo de control de gestión, el cual no existía previamente y ahora existe gracias a la información que proviene de ventas locales.
Es interesante notar que también tenemos fórmulas y drivers para febrero de 2023 en versión 1 para ventas locales, que en realidad corresponden a la foto de la versión cerrada del periodo anterior. Power Forecast asume que la versión que se cierra siempre representa el mejor escenario para la versión 1 del periodo siguiente. Bien, a fines prácticos, lo que haremos ahora es generar el forecast de ventas al exterior para enero de 2023, ya que tenemos los algoritmos y fórmulas definidas para esta unidad. Sin realizar modificaciones, procederemos a guardarlo y cerrarlo. Aquí podemos ver los países involucrados: Chile, Brasil, Estados Unidos, entre otros. Procedemos a guardar y cerrar este forecast. Ahora que el forecast de ventas al exterior para enero de 2023 está guardado, lo vamos a cerrar sin generar ninguna versión adicional. Este cierre lo podemos corroborar en la sección de versiones. Notamos que ahora tanto ventas locales como ventas al exterior están en estado cerrado, mientras que control de gestión sigue en versión 1 y en estado abierto. Además, ya tenemos las fórmulas de ventas al exterior para febrero de 2023 en versión 1, que servirán como base para generar el pronóstico de ese mes. Dado que control de gestión ya existe, habiendo sido generado por el proceso de transferencia, haremos clic en el botón Modificar y buscaremos Control de gestión. Aunque mi usuario tiene visibilidad completa, lo ideal sería que un usuario de control de gestión fuese quien acceda a esta unidad de pronóstico. Procedemos a abrirla. Tal como mencionamos anteriormente, esta es una unidad de pronóstico que básicamente tiene un plan de cuentas sin aperturas, donde las cuentas de ventas locales y ventas al exterior provienen de un proceso de transferencia. Estos son los valores reales de los últimos 25 meses, y estas dos filas contienen la información proveniente de las unidades de pronóstico de ventas al exterior y ventas locales. Ahora, haremos clic en el botón Recalcular para que se apliquen todas las fórmulas y algoritmos definidos para el resto de los conceptos. Al hacer clic en Recalcular, podemos ver que automáticamente se han calculado los demás valores, conservando las fórmulas que habíamos establecido. La herramienta también nos permite hacer modificaciones sobre cualquiera de los valores, ya sean aquellos que tienen fórmulas o los que provienen del proceso de transferencia. Por ejemplo, si el proceso de transferencia indicó que son 2.455.000, podemos cambiarlo a 3 millones. La herramienta detecta que este es un ajuste manual y lo marca, recalculando los otros conceptos de manera automática. Del mismo modo, podemos hacer ajustes aquí, colocando 2 millones, y observar cómo se recalculan el resto de los valores. Esto lo podemos guardar, lo que hará que el estado pase a abierto, y también lo podemos cerrar si lo consideramos necesario. Finalmente, volvemos a la sección de versiones. Podemos observar que todo el periodo 2023 hectáreas ha sido revisado, proyectado y aprobado. Si tuviésemos más de un modelo de pronóstico o más de una unidad de pronóstico, siguiendo un proceso como este, podríamos organizar de manera eficiente todo el proceso de presupuestación o forecasting corporativo. Además, tenemos las fórmulas preparadas para control de gestión, ventas al exterior y ventas locales, listas para hacer el presupuesto o el forecast de febrero de 2023. Bien, algo que no hemos visto son algunos reportes. Vamos a ver el Forecast Accuracy para ventas locales, por ejemplo, para enero. En nuestro caso, ya tenemos los valores reales de enero de 2023, con lo cual estamos comparando en este reporte los valores reales de enero de 2023 contra los valores pronosticados. Aquí tenemos todos los conceptos con sus aperturas, y podemos ver más información sobre los conceptos, como su estado, sus atributos, el algoritmo utilizado, la fórmula aplicada, la unidad de conversión si existiese, y los umbrales de tolerancia definidos. Además, podemos visualizar los valores reales de los últimos 12 meses, más los proyectados para los próximos 19 meses en este reporte. También contamos con una semaforización que se relaciona con los umbrales de tolerancia al desvío que definimos, y unos microcharts que rápidamente nos muestran el comportamiento histórico y proyectado. El reporte incluye un resumen que nos permite ver, por ejemplo, cuántos productos se desviaron menos del 20%, cuántos tuvieron un desvío entre el 20% y el 50%,
y cuántos tuvieron un desvío mayor al 50%. Esto le permite al usuario realizar análisis más detallados, como enfocarse en aquellos productos con un desvío entre el 20% y 50% y determinar si el desvío se debe a problemas de stock, a un error en el algoritmo de pronóstico, a una entrada manual incorrecta, o a alguna otra razón externa. La idea de este reporte es ayudar a definir la mejor parametrización para el pronóstico de cada mes. Como mencionamos antes, al cerrar las unidades de pronóstico, automáticamente se generan los escenarios para el mes siguiente a nivel de fórmulas y drivers. Aunque podemos modificarlos. Si vamos a ventas locales, para febrero, veremos que todo ya está configurado. Tenemos los algoritmos y las fórmulas que coinciden con la versión cerrada del periodo anterior, lo que nos permite generar el pronóstico para el siguiente periodo y repetir el ciclo de forecasting o presupuestación. Ahora, procederemos a generar todo de nuevo en forma automática, pero vamos a explicar una funcionalidad asociada al tracking de datos manuales. Como podemos observar en la columna de pronóstico correspondiente a enero, habíamos ingresado manualmente 2000 unidades para un concepto. La herramienta lo marca en amarillo, indicando que la diferencia con el valor real puede estar relacionada con la entrada manual y no con el cálculo automático. Este seguimiento de datos manuales es una funcionalidad que podríamos desactivar si quisiéramos, pero la herramienta conserva estos datos manuales en los datos proyectados, respetando el criterio del usuario. Incluso si hubiese múltiples entradas manuales, la herramienta mantendría estos valores comprometidos, permitiendo al usuario revertir el cálculo con un simple clic en Forecast Celda, para que la herramienta recalcule automáticamente el pronóstico como si se hubiera hecho originalmente. Finalmente, como comentario final de esta demo, toda la información que pasa a través de Power Forecast queda almacenada en su modelo de datos, el cual puede ser consumido con cualquier herramienta de Analytics disponible en el mercado. Esto permite a la compañía compartir información con más colaboradores que tal vez no necesiten ver el forecast o presupuesto con este nivel de detalle, pero si deseen conocer el estado del presupuesto, cuántas versiones se generaron, ver la información resumida y comparada con los datos reales y objetivos, y así estar mucho más activos y alerta ante cualquier acontecimiento, haciendo más eficiente la toma de decisiones.